Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde te encuentres visualizando este video. Bienvenidos a su canal titulado Taller ME23 Arquitectura y Diseño, un canal dedicado a la difusión en temas en relación a la arquitectura y demás. Y el día de hoy les traemos un video que ya desde hace mucho tiempo nos lo han pedido y que tiene relación con el video anterior a este, que es cálculo de diámetros con fluxómetros en instalaciones hidráulicas. Y pues bueno, es el video tan esperado, titulado como cálculo del sistema de abastecimiento para agua potable por presión constante, coloquialmente o más conocido allá afuera en el mercado o en libros como por hidroneumáticos. Antes de empezar con la metodología de cálculo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que nos regales un like, a que actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video te llegue la notificación a tu cuenta. Sobre todo que compartas, que nos ayudas a que esta comunidad crezca aún más. Y si tienes alguna duda o algún comentario, en la parte de abajo nos puedes escribir y lo más pronto posible te estaremos brindando una respuesta. Bien, antes de empezar con la metodología de cálculo, aquí en la parte superior te voy a estar dejando el video de cálculo de diámetros con fluxómetros con el objetivo de que tengas un contexto. Y pues bueno, habíamos calculado este pequeño proyecto que es un núcleo de baños o sanitarios para una universidad, y por el cálculo de fluxómetro nos había dado estos resultados, que en el primer tramo de lavabos era de media pulgada y de ahí se iba con 3/4. Y en los de fluxómetros era 1 pulgada, 1/4, y después en la conexión principal que pasa por el registro de corte también era 1 pulgada, 1/4. Recuerden que solamente estamos calculando los tramos horizontales, ¿va? Es decir, no estamos calculando las tuberías o la alimentación que entra por el muro y de ahí sube, que es lo que vimos en el video anterior acerca de las famosas guías mecánicas. Y bueno, aquí les traemos o les presentamos lo que es el diseño en perspectiva en isométrico. Antes de empezar, también me gustaría hablar un poco de lo que es el funcionamiento del sistema por presión constante. Tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que nos va a permitir utilizar muebles hidrosanitarios que ocupen un rango de presión arriba de la media. Recuerden que en la República Mexicana, acá en México, de acuerdo a la NOM 008 de Conagua, nos habla que tenemos 3 tipos de presiones: la baja, la media y la alta. La baja, que va de 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 1, la media, que va de 1 a 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y la alta, que va de 3 a 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, este sistema, pues la ventaja que va a tener también es que va a eliminar los reservorios de la parte superior, es decir, los tinacos, y con eso podemos aligerar el sistema estructural. Y pues bueno, ¿cómo funciona? El sistema por hidroneumáticos, o conocidos en libros como sistema de abastecimiento por presión constante, va a constar de un conjunto motor más un tanque precargado con aire. Entonces, ¿cómo funciona? El conjunto motor va a succionar agua de la cisterna o de un reservorio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a inyectar el agua a lo que es el tanque lo va a llenar. Una vez que el tanque esté lleno, al mismo tiempo también va a llenar lo que es todo el trayecto, todas las tuberías. Vamos a idealizar que todo el sistema de la red hidráulica ya está lleno y alguien va a usar un lavabo, o bien está utilizando lo que es el inodoro con fluxómetro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, el tanque, como trae una parte con aire precargado y otra parte con el agua, que es donde se almacena dentro de una membrana, esa misma presión, que más adelante la vamos a estimar, a calcular, se va a encargar de suministrar agua a todo el sistema. Va que va. Y el objetivo de este sistema es mandar agua a presión constante, de ahí su nombre. ¿Qué es lo que va a pasar después conforme está pasando el día y sobre todo el uso? Pues obviamente este tanque pues va a ir disminuyendo su nivel y va a llegar un punto en donde se va a tender a vaciar. ¿Qué es lo que va a suceder? El conjunto motor va a tener conectado un presostato, que es un interruptor que va a mandar la señal al conjunto motor para que se encienda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema tiene un sistema, valga la redundancia, de arranque y de paro. Entonces, cuando llegue al arranque, el conjunto motor va a encender, va a empezar a succionar agua de la cisterna
y al mismo tiempo va a mandar agua al tinaco, perdón, al tanque, al reservorio para que se llene, pero al mismo tiempo va a llenar nuevamente otra vez la tubería. Y si alguien está utilizando algún lavabo o el inodoro con el conjunto motor al mismo tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Porque te va a mandar la misma presión. ¿Cuándo se va a parar el conjunto motor bomba? Cuando el tanque precargado se haya llenado, ¿no? Pero de eso más adelante vamos a estar hablando. Es muy importante que conozcamos a profundidad cómo se hace el diseño de las conexiones de este tipo de sistemas. Puede variar, de hecho hay un sinfín de diseños. Normalmente el que se ocupa allá afuera es en donde tenemos el tanque y tenemos en el mismo espacio lo que es el conjunto motor bomba. Hay tanques verticales, hay tanques horizontales, hay diseños en donde el conjunto motor bomba va en la parte superior o al revés, depende mucho de la marca con la que tú vayas a cotizar, ¿no? Pero algo muy importante es el tema de las conexiones. Vean este isométrico, la verdad es que es un isométrico extremadamente sencillo. Sin embargo, pues bueno, sí da a entender cuáles son las conexiones que vamos a utilizar. También las conexiones dependen mucho del proyectista, del diseño que él tome, ¿no? Pero sí es muy importante que nunca se les llegue a olvidar las conexiones porque más adelante vamos a ver el cálculo de longitudes equivalentes. Pues bien, una vez dado la introducción, a grosso modo de cómo funciona, tenemos una opción 2 y aquí ya depende mucho el proyectista. Si regreso una vez más a la opción número 1, podemos darnos cuenta de que ahí respetamos los diámetros por el cálculo tradicional. Sin embargo, si ustedes quieren mantener esta regla de lo que es mantener, valga la redundancia, la presión constante del sistema, pues lo ideal sería trazar una ruta crítica. ¿Qué es la famosa ruta crítica? De hecho, también se utiliza mucho en instalaciones de gas, que una vez de que el sistema abastezca agua, todo este diámetro nominal, todo tendría que ser del mismo, porque el objetivo es mantener el mismo caudal y la misma presión, ¿ok? Sería esta regla, de tal forma que en el video anterior habíamos predimensionado que el diámetro más crítico era de 1,25 pulgadas. Entonces yo te aconsejo que lo calcules de esta forma con una ruta crítica. Es válido que tú lo calcules como en opción 1, tramo por tramo, pero ahorita vas a ver cuando empecemos con el cálculo de longitudes equivalentes y sus pérdidas de presión por fricción, a veces nos llegamos a enredar un poquito en que si ya tomé esa conexión, no la tomé, se me fue, etcétera. Y es más complicado cuando empezamos a utilizar cambios de diámetros nominales porque a veces tenemos que emplear reducciones. Entonces el cálculo sí allá afuera en el tema económico va a ser beneficioso, pero en el tema del cálculo es donde te vas a tardar aún más, te vas a confundir y pues puede ser que ahí cometas ciertos errores. Entonces yo te aconsejo que siempre lo tomes como una ruta crítica. ¿Por qué razón? Porque ese es el objetivo de los sistemas de abastecimiento por presión constante. Vas a mantener esa presión y ese caudal de una forma constante, ¿ok? Entonces, de esta forma lo vamos a hacer. Una vez que tú hayas analizado al final este video, si tú lo quieres hacer con las reducciones, también es válido, ¿no? Pero recuerda que únicamente es la ruta crítica. Ya la tubería que entra hacia el muro y después sube, pues ahí sí tendríamos que hacer forzosamente, en este caso, la reducción. ¿Ok? Bueno, esta metodología va a estar basada en algunas referencias bibliográficas, como por ejemplo la norma técnica complementaria para proyectos hidráulicos del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Por supuesto, el del ingeniero Sergio Cepeda en su manual de instalaciones de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, aire comprimido y vapor, antes llamado manual ELVEX. Del ingeniero arquitecto Mauricio Tapia, diseño de redes hidrosanitarias y de gas para arquitectura del Politécnico. De Enríquez Harper también, por supuesto, en una de sus obras tituladas Cálculo de instalaciones hidráulicas y sanitarias residenciales y comerciales. Esta referencia se la recomiendo muchísimo. Tenemos uno de mecánica de fluidos para el cálculo del Net Positive Suction Head, que es por cavitación en bombas. También está muy bueno. El manual de ingeniería del IMSS, ese que no puede faltar, en el capítulo de normas de instalaciones sanitarias, hidráulicas y especiales.
Una tesis muy interesante que de hecho es sacada también del manual de ingeniería del IMSS. Esta tesis es de la ICIME Culhuacán, del Politécnico. Ahí te muestran cómo calcular la capacidad de los tanques poderoneumáticos, pero es sacado también de las mismas fórmulas del manual de ingeniería del IMSS. Pero lo cito porque es una referencia muy buena, se encuentra en internet por si ustedes gustan atender esa parte. Bien, primero calculamos la demanda. ¿Qué vamos a utilizar? La famosa tabla de unidades mueble convertidas a litros por segundo. Y vamos a utilizar la tabla de unidades mueble de acuerdo al reglamento de construcciones de México. Bueno, ¿qué muebles tenemos? Tenemos lavabos e inodoros. De acuerdo a su correspondencia en la norma técnica complementaria para proyectos hidráulicos, para el lavabo ocupamos en este caso una unidad mueble, que aquí lo tenemos. Aquí había hablado en el video anterior que esta tabla, el reglamento de construcciones, no te dice cómo emplearla. Pero bueno, en fin, en libros te puedes encontrar la siguiente metodología. Si tú vas a calcular redes de agua caliente, pues ocupas en este caso la columna de agua caliente. Si vas a ocupar o calcular redes de agua fría, pues la de agua fría. La de totales, como tal, no especifican, pero la utilizamos muchísimo para darle un sobrante al cálculo de la instalación. Ejemplo, para el tema del lavabo en agua caliente ocupa una unidad mueble, para agua fría también, y para la de total, 2. Si tú quieres calcular redes de agua caliente y ocupas la columna de total, también es válido. Si calculas redes de agua fría y ocupas el valor de la columna total, también es válido, ¿no? O sea, vas a tener un sobrante más por cualquier cosa. Sin embargo, si ya estás muy metido en esta onda de la sustentabilidad, ahorro, etcétera, pues yo te recomendaría que utilizases las columnas correspondientes, porque están basadas en las normas de fabricación de valvulerías. De hecho, acá en México tenemos la NMX C415, que ahí puedes encontrar el gasto máximo permisible de válvulas y griferías en México. Bien, regresando al tema, en este caso para el número de piezas, tenemos que, de acuerdo a este diseño, tenemos 4 lavabos y tenemos 2 inodoros con fluxómetros. Unidad mueble parcial, de acuerdo a la tabla del reglamento de construcciones, tendríamos 4, porque yo multiplico el número de piezas por la unidad que encontré hace un momento. Y, por ejemplo, para inodoro tenemos 3 unidades por 2 piezas, darían 6. Ahora bien, la siguiente columna me dice esas unidades mueble, transfórmulas, a gasto en litros sobre segundo, pero la primera opción es sin fluxómetros. Ahí entran los lavabos. De acuerdo a la tabla de gasto por litro sobre segundo, o en algunos colegas que te encuentres allá afuera, ingenieros o arquitectos, le llaman tabla Hunter. Esta tabla, aquí te dejo las referencias bibliográficas. De hecho, también coincide con la de Código de Plomería de Estados Unidos. Te trae 2 columnas, tanque y válvula. Tanque es para muebles sin fluxómetros y válvula es para muebles con fluxómetros. Entonces, regresando a lo que es el cálculo, en este caso 4 unidades mueble equivale a 0.32 litros sobre segundo, ¿no? Y ahí lo colocamos, 0.32. Inodoro no entra en esta categoría, entra en la siguiente, que sería en este caso 6 unidades mueble. Podemos observar que si tiene fluxómetros en la columna de válvula sería 1.56 litros sobre segundo. Sumo ambas demandas en litros sobre segundo y obtengo la demanda total de la instalación. O sea, hace que el sistema por abastecimiento de presión constante debe de darme por cada segundo 1.88 litros. O sea, hace casi ya los 2 litros, ¿no? Que sí es bastantito. Ahora bien, tenemos que calcular las pérdidas de presión por fricción, pero yo no puedo hacerlo si yo no he predimensionado el diámetro pues, con el cual se va a transportar esa demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar ese diámetro? Aquí no es ningún tanteo al aire. Hay varios ábacos, uno de los que más me gusta es el de Enríquez Harper, es un ábaco muy interesante. Y bueno, aquí hago un pequeño comercial. Si todas estas tablas que te estoy mostrando de diferentes autores las llegas a necesitar, con toda confianza, mándanos un correo electrónico, contáctanos por nuestras redes sociales. Con todo gusto te las enviamos en formato PDF para que las puedas tener en tus tareas o en tus memorias de cálculo, ¿va? Entonces, la demanda es 1.58 litros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir buscando este valor, este ábaco o monograma,
empieza desde media pulgada. Por ejemplo, media pulgada te va a abastecer desde 0 litros sobre segundo hasta 0.2 litros sobre segundo. La tubería de 3/4 te va a poder transportar desde 0.2 litros sobre segundo hasta 0.55 litros sobre segundo. Nosotros tenemos una demanda de 1.88. 1.88 casi llega a 2 litros sobre segundo, cae en el rango de 1 pulgada, 1/4. Entonces eso quiere decir que todo el tema de pérdidas de presión por fricción, cuantificación de longitudes equivalentes, las tenemos que tomar en cuenta ¿con qué? Con 1 pulgada, 1/4. Y aquí abro un paréntesis muy, pero muy extremadamente importante. Este diámetro nominal es tentativo. ¿Por qué razón? Más adelante, cuando veamos ya la selección del conjunto motor-bomba, debemos de, y eso sí siempre debe de ser de esa forma, se debe de respetar el diámetro de fabricación de la succión y de la descarga del conjunto motor-bomba. Es muy elocuente o muy tradicional que se cambien los diámetros nominales de los conjuntos motor-bomba, se amplíen o se reduzcan, pero eso afecta su funcionalidad del conjunto motor-bomba. Más adelante vamos a ver unas gráficas que se llaman gráficas donde encuentra la carga dinámica total con el caudal o la demanda. Esas ya las hicieron los fabricantes en sus laboratorios con base a su diámetro nominal con el que ellos te están vendiendo ese producto. Si tú modificas ese diámetro, estarías modificando esas curvaturas y esas curvaturas tú no las puedes estimar. Esas vienen directamente de un laboratorio. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar una vez que ya predimensionamos lo que es el diámetro. Vamos a seleccionar las famosas longitudes equivalentes. ¿Y qué son las longitudes equivalentes? Te las puedes encontrar en estas tablas. Hay incluso nomogramas, pero a mí me gusta más en tablas. Igual estas tablas, si las necesitas, contáctanos y te las proporcionamos. Nosotros hicimos una referencia gráfica ilustrativa para que te puedas guiar un poco mejor. Pero, ¿qué te trae esta tabla de longitudes equivalentes? Te trae diferentes conexiones. De hecho, son 3 tablas las que nosotros sintetizamos. De todas las conexiones que te puedes encontrar en una red hidráulica. De hecho, estas también se ocupan acá en México en instalaciones de gas. Y te vienen desde media pulgada hasta 6 pulgadas, ¿no? Estos valores, por ejemplo, un codo a 90 grados de media pulgada tiene 0.6, está dada en unidades de metro, ¿ok? La longitud equivalente no es más que, valga la redundancia, una longitud ficticia que a simple vista nosotros no vemos, pero que al fluido es al que le cuesta trabajo pasar dentro de esa conexión. Obviamente, por ejemplo, si colocamos este breve ejemplo, si yo hago que pase el caudal en un codo a 90 grados de media pulgada, le va a costar 0.60 metros. Pero si ahora hago que ese fluido pase en un codo a 45 grados del mismo diámetro nominal, ahora le va a costar 0.20 menos, es decir, 0.40 metros. ¿Por qué razón? Por su geometría. Ponte a pensar en la siguiente idealización. Que tú te pongas a correr a lo máximo que puedas, a alcanzar de velocidad, y des un giro a 90 grados. Te va a costar mucho trabajo y hasta incluso te puedes hasta tropezar. Pero ¿qué pasa si corres a la misma velocidad, pero ahora se te solicita que gires en un ángulo a 45 grados? Va a ser muchísimo más fácil y más rápido. Te va a costar menos. Entonces es un pequeño ejemplo muy, muy básico, pero que te puede servir a idealizar esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos primero a calcular las pérdidas por pérdida de presión por fricción en la zona de lavabos. Después nos vamos por inodoros y al último en la famosa ruta crítica. Los lavabos se conectan a media pulgada, ¿ok? Vamos a calcular primero las conexiones directamente o lo que encontramos en las guías mecánicas. Entonces, son de media pulgada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, gracias a mi isométrico, yo puedo idealizar cuánto recorre el agua. Empezamos con esto. El agua, me voy a acercar aquí al isométrico. A partir de este punto, entra 0.25, sube 0.85 y después la longitud de la manguera flexible del lavabo, que de hecho esa longitud no cambia. Entonces es 0.25 más 0.85 más 0.40 metros de la manguera flexible, ya sea en trenzado de aluminio, latón o acero, te da 1.50. Tienes 4 lavabos, 1, 2, 3, 4, entonces lo multiplicamos por 4 piezas. Entonces únicamente de tramo recto, el agua recorre o el fluido 6 metros. Ahora bien, vamos a cuantificar las conexiones. Primero empezamos con los codos a 90 grados y recuerden que como es lo que representa la guía mecánica,
es de media pulgada. Ahorita no estamos con la ruta crítica, que es 1,25 pulgadas. Entonces vamos a idealizar cuántos codos 90 tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 nada más, según el isométrico. 4, ahí me hace falta aquí este de aquí. 5. Empezamos, recuerden, desde este punto, ¿va? Estas son T's, por eso no se cuantifican. 1, 2, 3, 4, son 5 codos a 90 grados de 0.60 metros. ¿De dónde saqué ese 0.60? De mi tabla de longitud equivalente. Es de media pulgada, 0.60. Entonces, si tengo 5 piezas por 0.60, de los puros codos a 90 grados son 3 metros. Después cuantifico la T. Hay dos tipos de T y aquí hay que tener mucho cuidado. Y esto corresponde de acuerdo a cómo se comporta el fluido o cómo pasa el fluido a través de esta conexión. Tenemos test de giro a 90 grados y tenemos test de paso recto. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es, de acuerdo aquí al isométrico, el fluido va en esta dirección, así como va la manita. ¿Cómo entra el fluido a los lavabos? ¿Pasa de manera recta o da un giro a 90 grados? ¿No? Pues la respuesta fue lo último. Da un giro a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cuantificar esas T's en 90 grados, en giro a 90 grados, perdón. Entonces, aquí estamos cuantificando 7 piezas. Vamos a ver de dónde salieron esas 7 piezas. Por ejemplo, del primero el fluido viene en esta dirección y entra, o lo que le llaman los maestros plomeros en obra, los disparos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas, ¿ok? Las cámaras de aire, estas no se cuantifican, únicamente estas sirven para mitigar el golpe de ariete. Como tal, se desprecian únicamente, es hacia dónde se entrega lo que es el caudal, ¿no? Entonces tenemos 7 conexiones. De acuerdo a la tabla de longitudes equivalentes, una T de giro a 90 grados de media pulgada tiene una longitud de 0.90 y son 7 piezas. 7 por 0.90, 6.30. Sumamos el de ambas, el de codos y el de T de giro 90 y tenemos 9.30. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar, hay una disculpa, vamos a sumar lo del tramo recto más las longitudes equivalentes o piezas especiales. Y resulta que el agua únicamente de los lavabos debe de recorrer 15.30 metros, ¿ok? Ahora bien, un lavabo solicita una unidad mueble de acuerdo a la tabla de unidades mueble a redundancia del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y de acuerdo a la tabla Hunter, o la tabla que convierte unidades mueble a litros sobre segundo, una unidad mueble en tanque, es decir, sin fluxómetro, equivale a 0.10 litros, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos esa estimación, te presento la fórmula para calcular las pérdidas de presión por fricción. Aquí en la parte superior también te voy a dejar un enlace a un video que ya hace tiempo subimos, en donde comparamos la fórmula que nos propone el reglamento de construcciones versus la fórmula de Chasui, versus la fórmula de Darcy, versus la fórmula de Hassen y Williams, y van a ver que no hay mucha diferencia, ¿no? Yo ocupo la del reglamento de construcciones y de hecho es una sugerencia, así textualmente lo dice, que es una sugerencia, pero que el calculista podrá utilizar con la que esté familiarizado. Me gusta más esta fórmula porque es muy sencilla, no es tan intimidante como las otras más, que al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, llegamos al resultado, poca variación, pero te tardas un poco más, ¿no? Entonces, para calcular las pérdidas de presión por fricción, que es H subíndice F, tú tienes que multiplicar K por L por Q al cuadrado. K es una constante adimensional de acuerdo al diámetro nominal de tu tubería y también correspondiente al tipo de material que tú vas a proponer. Yo voy a proponer en esta ocasión cobre. L es la longitud, que de hecho es esta longitud que habíamos estimado, 15.30. Y Q es el caudal del lavabo, pero en este caso lo vamos a transformar a metros cúbicos por segundo. Ahora bien, esta constante K, de hecho en ese mismo video que te platiqué de las pérdidas de presión por fricción, ahí te enseño pues de dónde salen estas constantes K. Para cobre, yo estoy referenciando, en este caso, hay un informe técnico del IPN, del Politécnico, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, del Laboratorio de Hidráulica. Es del autor Raúl Magarrés Ángeles y de Marco Antonio Arias.
Ellos proponen que el coeficiente adimensional K para tubería de cobre es 0.011. Sin embargo, te puedes encontrar en otras referencias bibliográficas, como por ejemplo el manual del INEFET, acá en México, que te dice que es diferente, si no mal recuerdo, 0.209. Ahorita no tengo el dato exacto. Pero al final de cuentas, mira, mientras tú referencies tu cálculo, tu memoria descriptiva, técnica, pues no hay ningún problema. ¿Okay? Yo estoy ocupando el del Politécnico y aquí tengo estas constantes K. De hecho, el reglamento de construcciones te da una pequeña fórmula para calcular la constante K. Ahorita no la presento, pero en ese video que te dije hace un momento, ahí vas a encontrar esa fórmula que es muy sencilla. Entonces, el caudal lo estimamos en litros sobre segundo, lo tenemos que pasar a metros cúbicos por segundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos entre 1000 y obtenemos 0.301 metro cúbico por segundo. Sustituimos los valores. La constante K es esta de aquí, me voy a acercar. Es 16.159.070 adimensional por 15.30, que es el valor que hace un momento habíamos encontrado, por el caudal elevado al cuadrado. Si yo hago todo eso, toda esa operación aritmética, me da como resultado que tengo 2.4723 metros de pérdida de presión por fricción. Ahora bien, hagamos un análisis de esto. Esa pérdida de presión por fricción representa el 100% en equivalencia. Sin embargo, si nosotros, y aquí les pongo esta figura que es muy interesante, idealizamos a profundidad o revisamos en un programa de simulación de mecánica de fluidos, podemos encontrar que el fluido al momento de que pasa por ese tubo, pues el fluido que está cercano a lo que es el perímetro interior de la tubería, pues entra en fricción. Ahí, por ejemplo, podríamos analizar que por esa fricción reducimos la velocidad, es decir, tenemos una velocidad mínima y el fluido que queda al centro, que pasa libremente, pues mantiene una velocidad, es decir, tiene una velocidad mayor al del perímetro, de tal forma que no podemos idealizar que siempre vamos a tener el 100% de la pérdida de presión por fricción. Para ello, vamos a hacer una modificación. Hay varios ábacos. Está el ábaco del INEFET, el ábaco de Nacobre, el de Enríquez Harper, que está muy interesante. Y está este de Flamand, que me gusta mucho porque es como que el intermedio de estos anteriores que yo te mencioné. Ni está muy arriba ni está muy abajo. Entonces, el ábaco de Flamand lo que te dice es, tú dime qué caudal tienes. Ese caudal te lo pide en litros sobre segundo. Te lo pide en litros por minuto. Haces una pequeña conversión, nada más lo multiplicas por 60 y de acuerdo al diámetro, de hecho vamos a poner aquí la transición, nosotros tenemos 6 litros por minuto. Aquí lo tenemos, subimos una vertical y donde se intersecte con la tubería que es de media pulgada de los lavabos, ahí en esa intersección prolongamos una horizontal hacia la izquierda y hemos obtenido la pérdida por pérdida de presión por fricción, perdón. Aproximadamente son 15%, o sea, del 100% únicamente vas a considerar el 15%. De tal forma que el 15% de la pérdida de presión por fricción que habíamos encontrado hace un momento nos da como resultado ya redondeado que de los lavabos, de todos, es 0.40 metros, ¿ok? Ahora bien, pasamos a los inodoros. Igual, vamos a cuantificar sus tramos. Por ejemplo, es 0.25, me voy a acercar. Aquí casi no se alcanza a percibir. Es 0.25 más 0.90 de lo de alto en donde se entrega el agua. Aquí, mucho cuidado. Para que tú puedas estimar esta altura, es muy importante que ya tengas definido ese proyecto arquitectónico, porque con base al proyecto arquitectónico se hacen las demás ingenierías. Y sobre todo, es muy importante ya idealizar el modelo del inodoro y el modelo del fluxómetro, porque no todos los fluxómetros se habilitan a la misma altura. Yo para este caso estoy referenciando un inodoro con un código 110-38-3.5 de la marca Elvex y el fluxómetro igual es de la misma marca, que es con el código 110-38, que aproximadamente con estos 20 centímetros de profundidad ya te da los 0.90 ya con la salida. Esos 20 centímetros de profundidad es lo que siempre proponemos, que va de tubería abajo o enterrado, dirían por ahí. ¿Okay? Y 70 centímetros serían lo que sube ya del nivel de piso terminado hacia arriba aproximadamente, ¿no? Entonces es muy importante que ya tengas ese proyecto. Entonces, de esos 0.25 más 0.90 nos da un total de que recorre el agua 1.15.
¿ok? Son solamente dos inodoros, dos piezas, entonces nos da un total de 2.30. Ahora vamos a cuantificar las conexiones o longitudes equivalentes. Como es fluxómetro, en este caso lo vamos a habilitar con el del predimensionamiento. Ese sí lo vamos a dejar así, porque los fluxómetros, déjenme decirles que varían, ¿eh? Hay fluxómetros con conexión de 1 pulgada, de 1 pulgada 1/4, de 1 pulgada y media, depende. Normalmente el más comercial que te vas a encontrar allá afuera es 1 pulgada 1/4. Y muchas veces hacen ya la reducción a la conexión a lo que es el fluxómetro con 1 pulgada, ¿no? Pero cuantificarlo con 1 pulgada 1/4, pues, entre la media, pues, sería o el promedio, mejor bien dicho, sería lo ideal, ¿no? Ahora bien, de codos, ¿cuántos codos tenemos? Entonces vamos a cuantificar. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Recuerden que únicamente es donde se empieza a entregar el agua, porque quizás tú te podrías preguntar, pero ¿por qué este codo no lo estás tomando en cuenta? Ah, porque ese es de la ruta crítica, ¿no? Entonces ese no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces es 1, 2 y 3 codos a 90 grados nada más. Un codo a 90 grados de 1 pulgada 1/4, y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos codo a 90 grados, 1 pulgada 1/4 es 1.20. 1.20 por 3 piezas son 3.60. Ahora tenemos la T de giro a 90 grados. ¿Cuántas piezas tenemos? De la T de giro a 90 grados nada más tenemos una, 2 y 3 nada más, de lo que se alimentan los inodoros directamente. De acuerdo a la tabla de longitudes equivalentes, 1 pulgada 1/4 para T de giro a 90 grados es 1.80, nos da 5.40. En total, de 3.60 más 5.40 darían 9 metros. Ahora bien, sumándolos, en este caso darían en total 2.30 más 9, darían 11.30 metros en total. Un inodoro con fluxómetros equivale, de acuerdo al reglamento de construcciones, a 3 unidades mueble. De acuerdo a la tabla Hunter, 3 unidades mueble equivale a 1.26 litros por segundo. Lo mismo que anteriormente hicimos, vamos a calcular su pérdida de presión por fricción, pero ahora la constante K va a cambiar porque ahora corresponde a 1 pulgada 1/4. Entonces, el caudal, que es 1.26, lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos por segundo. Y entonces, si efectuamos toda esta operación, nos da como resultado que de pérdidas de presión por fricción de los inodoros con fluxómetros son 2.0976 metros. Ahora bien, ya tenemos eso, pero esas son las pérdidas al 100%, y igual que hace un momento comenté, no se puede tomar al 100% toda vez que el fluido que está en contacto con el perímetro interior de la tubería pues entra en fricción. De tal forma que igual utilizando el abaco de Flamand, si tú requieres 1.26 litros por segundo, eso en litros por minuto equivale a 75.6. Aquí tenemos 75.6, subimos, proyectamos una vertical que se intersecte con el diámetro con el que estamos analizando, que es 1 pulgada 1/4, y ahí prolongamos una horizontal y hemos encontrado las pérdidas de presión por fricción, que nos da en este caso 16%. Entonces, de las pérdidas que nos dio hace un momento, el 16% sería 0.3356. Vamos a redondear para efectos de simplicidad al próximo mayor, a múltiplos de 5, que sería 0.35 de los dos inodoros con fluxómetro. Ahora va la ruta crítica, y aquí te vas a dar cuenta del por qué te digo que mejor calcula tus proyectos con el mismo diámetro nominal para todo. Va a ser lo mejor, por sencillez, simplicidad y más rápido. Tenemos que cuantificar cuánto recorre en este caso el agua desde la línea de succión hasta el punto final donde se entrega. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos aquí? Sumamos 0.90 más 0.90 más 0.90 más 0.75 más 0.60, 1.70, 1.30, 0.90, 0.25, 0.80, 0.50, 0.80, 1 metro, 2.40, 0.25, perdón, 0.50, 0.25, 0.35, 1.10 de la manguera más larga comercial para hidroneumáticos, 0.25, 1.50, 0.25, 0.30, 0.20, 1.20 y 1.50. Toda esa longitud la sumamos y resulta que el agua recorre de la ruta crítica 20.10 metros. Ahora bien, las conexiones en 1 pulgada 1/4, ¿va?
De los codos a 90 grados tenemos 15 piezas. No voy a profundizar para no hacer tan largo el video y no hacerlo tan tedioso, pero vamos a analizar por lo menos unas conexiones para ver. De los codos a 90 grados tenemos 15 piezas. Como es la ruta crítica, no importa que aquí, por ejemplo, en el primer análisis que fue con lavabos se vuelva a tomar. ¿Ok? No pasa nada si aquí lo vuelves a tomar. Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí están el 15. 15 codos a 90 grados de 1 pulgada 1/4. Me da un total de 18 metros, ¿ok? Ahora, por ejemplo, la T de giro a 90 grados, de acuerdo al análisis, son 9 piezas. Vamos a ver. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se repite 2 veces porque alimenta dos subramales al mismo tiempo. 6, 7. Y aquí nuevamente 2, 8 y 9, porque el conjunto motor-romba pasa por la válvula de retención vertical y al mismo tiempo alimenta la red y al mismo tiempo suministra lo que es, en este caso, el tanque. Y así con todas las demás conexiones debemos cuantificarlas. Por eso es muy importante que el isométrico y el proyecto ya esté definido. Luego me ha tocado calcular proyectos en donde ni tienen bien definido el proyecto y es muy tedioso a veces el dar una solución, ¿no? Entonces cuantificamos todas las conexiones y fíjense aquí lo interesante. De todas las puras conexiones que hay en 1 pulgada 1/4 de la ruta crítica son 54.56 metros. Sí es bastantito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los 20.10 únicamente del recorrido más las longitudes equivalentes y nos da un valor de 74.66 metros. ¿Ok? Toda la ruta crítica, como es la que vamos a calcular para mantener el sistema por presión constante, debe de estar diseñado para mandar el caudal total, 1.58 litros por cada segundo, que es de la forma más sencilla de hacerlo por ruta crítica, porque si no, sería más tedioso que tú todo lo del lado izquierdo lo hagas con el caudal del lavabo y todo lo del derecho lo hagas con el caudal de los inodoros y después ahora sí en todo este tramo ocupes la demanda total. Va a ser pues más tardado, créeme. Te lo digo por experiencia. Ahora calculamos las pérdidas de presión por fricción en esa ruta crítica. Tenemos 1.88 litros sobre segundo entre 1000. Aquí ofrezco una disculpa por el resultado. Aquí ya está el correcto. La constante K adimensional es para el diámetro de 1 pulgada 1/4, que es este de aquí, 116.924 dimensional. Recuerden que estamos calculando con tubería de cobre o proponiéndola por la longitud total, 74.66 metros. Recuerden que esto ya incluye longitud de tramo recto más longitud equivalente. Y por el caudal elevado al cuadrado nos da como resultado que de pérdidas de presión por fricción tenemos 30.8537 metros. Lo mismo que anteriormente, pues bueno, no podemos tomar el 100% de esas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese caudal lo transformamos a litros por minuto. La demanda total es 112.8 litros por minuto. Aquí lo obtenemos, ahí más o menos. A veces no es posible ser tan exacto por cómo vienen las gráficas o las tablas, pero se tiene que hacer lo más posible que se pueda con exactitud. Entonces subimos, intersectamos con el diámetro de tubería, que es 1 pulgada 1/4, proyectamos una horizontal y resulta que del 100% debemos tomar el 33%. Entonces el 33% sería 10.1817 metros, ya redondeándolo. Vamos a calcular o a tomar en cuenta para nuestro cálculo 10.20 metros. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos todas las pérdidas de presión por fricción de todo el sistema. Los 0.40 metros de los lavabos, los 0.35 en este caso de los inodoros, de la ruta crítica que salió 10.20. Estas pérdidas de presión por fricción ya están afectadas por el porcentaje real que nos afecta. Entonces resulta que de todo vamos a tomar en cuenta ya en la sumatoria 10.95 metros. ¿Okay? Te presento la fórmula para calcular el caballo de fuerza de un conjunto motor-bomba. Nos dice que HP, horsepower por sus siglas en inglés, va a ser igual al caudal multiplicado por la carga dinámica total entre 76 por eta.
Q es el caudal en litros por segundo, que es los 1.58. H subíndice T, que son la carga dinámica total, otra la vamos a obtener. 76 es una constante y eta es la eficiencia del conjunto motor bomba. Vamos a suponer una eficiencia del 50% y aquí abro un paréntesis muy importante. Te vas a encontrar que allá afuera te van a decir que es el 70, el 80%, o a veces dicen, es que es el 90% porque ahorita los conjuntos motor bomba ya los fabrican con mayor calidad, etcétera, pero eso no es cierto. Más adelante te voy a enseñar unas gráficas en donde marcas de renombre aquí en México, o hasta incluso internacionales, no alcanza ni siquiera esos 80 o 90% de eficiencia. Yo te recomiendo que siempre calcules con el 50%. Ni estás arriba ni estás abajo y te da muy buenos resultados. ¿Qué es HT? H subíndice T, perdón, es la carga dinámica total. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser igual a la suma de la carga por succión, por carga estática, por pérdidas de presión por fricción. Perdón, son sumatorias. Pérdidas de presión por fricción ya ahorita lo encontramos que es 10.95. H subíndice S, que es la carga de succión. De acuerdo a nuestro isométrico, únicamente es de manera vertical. Sumamos las verticales de la succión. La succión es la parte que va del eje neutro del impulsor del conjunto motor hacia abajo, que sería los 1.50 más los 0.20. Únicamente son alturas, no se toma en cuenta la horizontal. Va que va. Entonces sería 1.50 más 0.20 son 1.70. Ahora, carga estática. Carga estática es la carga de descarga. Es decir, ¿cuál es la altura máxima que debe de alcanzar el fluido de acuerdo a mi perspectiva en isométrico? ¿O cuál es tu mueble más desfavorable si lo queremos ver de esa forma? De acuerdo a lo que tenemos aquí, pues el más desfavorable o el más alto en su punto de entrega del agua es el inodoro con fluxómetro. Te vas a encontrar con proyectos, por ejemplo, y esto porque es de un solo piso, ¿no? Pero si tienes edificios de 2, 3 o 4, tú debes de cuantificar cuál es el punto más crítico, cuál es la altura donde se entrega en este caso el agua. Para efectos de este proyecto fue en este caso el inodoro con fluxómetro, ¿ok? La cota es 0.90. Pero ¿por qué le estoy restando en este caso, los 0.20? Porque es la tubería que va enterrada al suelo para hacer la conexión a lo que es la cisterna. Esos 0.20 es lo mismo a lo cual está enterrado este pequeño tramo de tubería. Entonces no es por completo, en este caso, los 0.90, ¿ok? Porque tenemos que tomar en cuenta del eje central del impulsor hacia arriba. Entonces a los 0.90 le estoy restando los 0.20, que es lo que va de tubería enterrada, dándonos una cota en este caso de 0.70. Es lo más alto que debe de alcanzar el conjunto motor bomba. Y salió poco porque es un proyecto extremadamente pequeño, pero como te decía hace un momento, obviamente si tenemos edificios, pues ahí sí hay que tomar los siguientes niveles, ¿no? Y de H subíndice F, que es lo que más nos cuesta trabajo en cuestión de tiempo, pues salió 10.95. Si sumamos todo eso, nos da como resultado en este caso que de carga dinámica total, es decir, a la carga que va a estar sometida o al trabajo del conjunto motor bomba, es de 13.35 metros. Ahora bien, sustituimos los valores. Si yo tengo un caudal de 1.88 multiplicado por la carga dinámica total y ese resultado dividido entre 76 por la eficiencia, que es el 50%, resulta que como mínimo la potencia del conjunto motor bomba debe de ser de 0.66. Comercialmente, pues no encontramos este valor. El redondeado próximo sería 0.75, es decir, 3/4 de potencia tendremos que hacer. Ahora bien, ya tenemos tentativo en los caballos de fuerza de ese conjunto motor bomba. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar el rango de presión de arranque y paro, que es la elección del presostato. Los presostatos comunes que vienen allá de fábrica, que te lo venden, el más común ya es calibrado de 30 PSI, que son pulgadas elevadas al cuadrado, libras por pulgada al cuadrado, perdón, a un rango de paro de 50 PSI, pero tú lo puedes en este caso calibrar. El abanico o la abertura de calibración que normalmente se recomienda o que se encuentra comercialmente son 20 PSI, ¿no? Por eso lo tenemos en este rango de 10 a 30 PSI, 20 a 40, 30 a 50, etc. Del lado izquierdo tenemos el arranque de la bomba y del lado derecho tenemos el paro del conjunto motor bomba, ¿ok? Entonces, los 13.35 es la carga a la que debe de vencer el conjunto motor bomba para
mandarte la demanda o el abastecimiento. Entonces, si se dan cuenta, esta presión o esta carga entra dentro del primer rango de 10 PSI a 30 PSI. Estamos muy bien en ese rango. Pero ahí te va, ¿por qué no podemos escoger el primer rango del presostato o por qué nos tendríamos que ir al próximo, que sería el mínimo ideal? Resulta que hay que analizar cómo funciona el sistema por conjunto motor-bomba. Vamos a idealizar que está parado, está llena la tubería, está llenado lo que es el tanque. Y tú dejas calibrado ese sistema de 10 PSI a 30 PSI, tanto el presostato como la inyección de aire precargado a lo que es el tanque. Cuando se esté vaciando lo que es el tanque y empieza al mismo tiempo por uso, empieza a disminuir la presión dentro del sistema. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo lo dejo calibrado de 10 a 30 PSI, pues cuando llegue a los 10 PSI, pues no va a funcionar mi fluxómetro, porque la presión mínima de los fluxómetros es a partir de la media hasta la alta presión. Y la presión media, de acuerdo a la NOM 008 de Conagua acá en México, que es la media presión, en este caso es de 1 kilo, es decir, 10 metros, hasta 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hasta 30 metros. Entonces, la presión mínima no me sirve, vuelvo a repetir, porque cuando el tanque empieza a descender su nivel, pues cuando yo quiera hacer funcionar un fluxómetro, no me va a funcionar esa presión mínima. Los lavabos sí, ¿no? Eso sí, sin ningún problema, trabajan hasta incluso a baja presión, pero los fluxómetros no. Entonces yo necesito aquí hacer un ajuste. Necesito un rango de presión de trabajo, de arranque y de paro que permita que cuando el nivel del tanque precargado descienda a su mínima presión, esa mínima presión a la que me mande el último caudal que manda, pues pueda vencer la demanda que yo estoy estimando, que es 13.35. Si se dan cuenta, el siguiente rango de arranque y de paro, el mínimo son 14 metros, que son 20 PSI, o bien 1.40 kilos sobre centímetro cuadrado. 14 es mayor a 13.35. O sea, hace que si yo dejo calibrado el sistema y el tanque, y el presostato también, de 20 a 40 PSI, cuando el tanque empieza a descender por efectos de demanda o de uso, el caudal empieza a descender y me llegue a la mínima presión sin ningún problema, el fluxómetro va a poder funcionar, porque al fluxómetro se le va a estar mandando 1.40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces aquí hacemos un ajuste. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que volver a idealizar. Entonces, si yo voy a dejar este rango de presión, ahora yo necesito volver a recalcular, perdón, el conjunto motor-bomba. Ahora necesito un conjunto motor-bomba que me pare el sistema, o sea, que rebase los 28.10 metros, porque eso también es algo muy importante. Luego, por ejemplo, si dejamos bien el sistema de arranque, pero no sé si a ti te ha pasado que luego te mandan a revisar sistemas por hidroneumáticos y el conjunto motor-bomba no se apaga, el sistema no se apaga. ¿Por qué razón? Porque escogieron un conjunto motor-bomba de un caballaje muy pequeño que se queda a medias, no alcanza a llegar a la presión de paro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Elegir un conjunto motor-bomba que pueda apagar el sistema, o sea, hace que arrebase los 28.10 metros, es decir, los 40 PSI. Para efectos de esto, por ejemplo, aquí como las bombas Franklin, sus unidades vienen en pies. 28.10 metros equivale a 92.19 pies. Ya para efectos de cálculo, para idealizarlo un poquito mejor, porque luego las gráficas no vienen bien establecidas, te vienen en múltiplos de 5 o de 10, lo vamos a calcular con 95 pies, que va a estar súper arriba de los 28.10 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos entre 80 y 100 tenemos 90, entre 90 y 100 tenemos 95 PSI. Ahí en esos 95 pies, prolongo una horizontal. Es muy importante que siempre estemos del rango de eficiencia y debo de intersectar el siguiente conjunto motor-bomba. No puedo agarrar este de aquí, que sería un HP. ¿Por qué razón? Porque ya está fuera del rango de eficiencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no va a funcionar de una manera correcta. Incluso no me va a dar el caudal o el ancho, dirían por ahí. Debo de continuar esta línea y hasta que me encuentre con otra intersección dentro del rango. Ahí donde se intersectó, prolongo una línea hacia abajo y antes de que analicemos ese dato de abajo, me estoy dando cuenta que ahora por efectos de la calibración del presostato, pues de 3/4 me está mandando a un caballaje de 1 pulgada
y media. Esto no siempre a veces es así. Depende mucho. ¿De qué depende? Del proyecto y también depende de la marca con la que te estés dirigiendo. Porque hay marcas que tienen mayor eficiencia, menor eficiencia. Entonces, las que te dan mayor eficiencia, pues a veces te suben un caballaje más. Hay otras que no, a veces te llegas a encontrar con elecciones en donde te mantiene el caballaje, ¿no? Pero en fin, en este caso con bombas Franklin, pues a efectos del cambiar el sistema por el paro, pues nos tendremos que ir a 1,5 caballos. Pero resulta que esta bomba Franklin a 95 pies de 1,5 caballos te va a estar dando 30 galones por minuto. 30 galones por minuto a litros por minuto daría un resultado de 136.38 litros. ¿Y cuánto requiero yo? 112.8 litros. O sea, sé que estamos bien. Siempre el litraje que te va a dar la bomba debe de ser mayor al de tu demanda, no menor. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya seleccionamos el presostato, el arranque, el sistema, no solamente el presostato, sino también la calibración del tanque precargado, y ya dimos por hecho cuál va a ser el caballaje, que es 1,5 caballos de la bomba Franklin. Ahora, hay un paso muy importante que muchas veces allá afuera no se hace, y es revisar si ese conjunto motor en su línea de succión va a cavitar. El fenómeno de cavitación es muy importante y pasa por lo siguiente: cuando se aumenta la velocidad en el impulsor, va a provocar que gira mayores revoluciones. Esto por consecuencia va a traer a que el agua empiece a evaporarse. Entonces, esa evaporación va a generar cavidades de vapor, valga la redundancia, que luego van a empezar a implosionar. Y esas implosiones, que son estas pequeñas burbujas, van a empezar a ocasionar ruidos y sobre todo las vibraciones, lo cual pues, en este caso es indicioso. Esas implosiones, déjenme comentarles, y aquí están las imágenes, suena a veces algo exagerado, pero llega a pasar a veces que hasta el mismo impulsor pues empieza a degradar, y pues es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a calcular el famoso Net Positive Suction Head, que es la famosa revisión por cavitación. Y aquí vemos un pequeño fenómeno de cavitación. Lo que pasa que el fluido al momento de que llega al impulsor, sea centrífugo, periférico o los tantos que haya en el mercado, se reduce por consecuencia la cavidad. Al reducirse la cavidad, pues ¿qué es lo que pasa? Aumenta la pérdida de presión por fricción, que esto lo podemos analizar con el principio de Bernoulli. Aquí les muestro esta imagen donde el fluido está pasando de una manera correcta, pero cuando intencionalmente reducimos esa abertura, ese diámetro, ¿qué es lo que empieza a ocasionarse? Un aumento en la velocidad, pérdidas de presión por fricción, traducido de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso también? Implosiones en esta parte de aquí. Aquí se ven unas pequeñas burbujitas. Aquí está sin cavitación, perdón, y aquí está con cavitación, ¿no? Entonces, es lo que pasa en el impulsor. Entonces, vamos a calcular la altura neta positiva de aspiración, o en inglés Net Positive Suction Head. Entonces, la fórmula es muy sencilla. A tu presión atmosférica disponible le vas a restar la presión de vapor, las pérdidas de presión por fricción únicamente en la succión y también la altura de succión. Entonces, ese dato que tú encuentres, que es el Net Positive Suction Head disponible, siempre debe de ser mayor al Net Positive Suction Head requerido. El requerido es el que te da el fabricante. Y aquí viene algo a veces un poco complicado y se entiende mucho por la parte de los proyectistas o calculistas. El Net Positive Suction Head que te da el fabricante, es decir, el requerido, no creas que lo encuentras en conjuntos motor bomba pues, tradicionales, ¿no? Dígase Evans, Pedrolo, Pedrollo, Amanco, Rotoplas también maneja conjuntos motor bomba, Trooper, entre otros más. No, lamentablemente no encuentras esas curvaturas, esas gráficas, por lo cual pues es son muy importantes para hacer este tipo de análisis, ¿no? Te las vas a encontrar en conjuntos motor bomba, pero pues ya de rangos muy altos o muy costosos, por ejemplo, bombas Franklin, bombas Barmesa, que también son muy empleadas, entre otras más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a estimar la carga por presión atmosférica. Hay varias formas, formas. Yo te presento esta fórmula que es por el método directo. Estas son constantes, estas no cambian. Lo único que tú vas a encontrar, de acuerdo a tu caso de estudio, es a qué altura se encuentra ese proyecto. Por ejemplo, vamos a idealizar lo siguiente, que está en la Ciudad de México y está a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Ese es el valor que vas a introducir directamente aquí donde dice la abreviatura de elevación. Y
llevas a cabo toda esta operación aritmética. Si yo efectúo esto, resulta que de presión atmosférica tenemos 7.89, ya redondeado 7.90 metros. Si no lo quieres hacer de esta forma, y antes de pasar a eso, ¿por qué es importante la presión atmosférica? La presión atmosférica le va a ayudar, sobre todo a la línea de succión, al tema de la presión. Por eso es que el manual de ingeniería del IMSS, porque es el único que lo menciona así textualmente, todas las cisternas deben de estar abiertas a la atmósfera. De hecho, deben de tener un tubo de 4 pulgadas por cada 200 metros cuadrados de superficie horizontal. Entonces, debe de estar abierta a la atmósfera para permitir que la presión atmosférica nos ayude a la succión. Obviamente, a mayor, en este caso, altitud, va a ser más desfavorable porque va a haber menor presión atmosférica. Y por consecuencia, pues el más favorable sería un caso de estudio que se encuentre a nivel del mar, porque vas a tener la mayor presión disponible en ese sistema. Por eso es importante tomarla en cuenta. Ahora bien, regresando al tema que yo te decía, ¿cómo puedes estimar de otra forma la carga por presión atmosférica? Te puedes meter al Sistema Meteorológico Nacional acá en México y encuentras la estación meteorológica más cercana a tu caso de estudio, pero el dato que te arrojan ahí está en hectopascales. Lo que tendrías que hacer es una pequeña conversión muy sencilla en Google. Ahí le puedes teclear hectopascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por ejemplo, aquí nos dio 0.795 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O están las tablas de SECOFI, que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Aquí también te puedes encontrar las presiones atmosféricas de acuerdo a tu caso de estudio, ¿no? Aquí tenemos Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 0.795, ¿no? Si se dan cuenta, pues la variación fue insignificante. Yo me voy a quedar con la del Sistema Meteorológico Nacional, que es 7.95 metros. Eso es lo que tenemos disponible. A eso le tenemos que restar la carga de vapor, la carga de pérdidas de presión por fricción y la carga por altura de succión. Entonces, ¿cómo calculamos la carga por vapor? Hay dos formas, el método numérico o el método gráfico. Aquí te pongo esta gráfica. Aquí estimamos cuál es la presión, cuál es la temperatura del agua. A mayor temperatura va a ser la mayor la pérdida ocasionada. Entonces, vamos a estimar un promedio de 25 grados centígrados que va a tener el agua. Aquí nos adentramos en un tema muy especial o muy empírico, porque pues también depende de los materiales con los que esté hecho ese reservorio, que pues bueno, la NTC para proyectos hidráulicos del reglamento de construcciones te dice que debe de ser de concreto reforzado, ¿no? Pero también tiene que ver mucho la localización en donde se encuentre tu caso de estudio, ¿no? Entonces yo te voy a tomar 25 grados centígrados y entonces llevamos a cabo esta operación en tu calculadora científica. Aquí tenemos el valor E, que es Euler. Es muy importante que ahí lo tomes en cuenta en tu calculadora y nos da como resultado que la pérdida por vapor sería 0.3162 metros. Ahora bien, vamos a calcular las pérdidas de presión por fricción en la línea de succión únicamente. Primero vamos a sumar todo el recorrido que hace el agua desde la válvula de pie de pinchancha, o sea, desde la parte baja hasta la conexión final de la línea de succión. De acuerdo al isométrico, recorre 1.50 más 1.20 más 0.20 más 0.30, un total de 3.20. Ahora bien, sumamos las longitudes equivalentes. El primer accesorio es la válvula de pie de cisterna, o conocida como válvula de pinchancha, que no es más que una válvula de retención vertical. Evita el retroceso del fluido para evitar que la línea de succión se quede vacía y no trabaje en vacío el conjunto motor y se llegue a quemar. Son 10 metros en las longitudes equivalentes, de acuerdo al diámetro de 1 pulgada 1/4. Aquí no te ofrezco una disculpa si no te pongo al mismo tiempo la tabla de longitudes. A veces no cabe mucho en la presentación, pero como yo te decía hace un momento o más antes, si requiere las tablas, contáctanos, te las enviamos y ahí las puedes tener a un lado para repasar este video también. Después tenemos los conectores. Hay un conector, esta válvula de pie de cisterna es conexión roscable interior. Yo necesito colocarle al tubo un conector rosca exterior o un CRE, como le llaman en obra. Y también en la conexión final del impulsor o en la entrada del impulsor, ahí también tenemos un conector rosca exterior. Son dos. Tuercas uniones, va uno en la cisterna para darle mantenimiento, sacar todo el tubo por completo y darle mantenimiento a la válvula de pie de cisterna
para evitar que se estén metiendo por completo, y también en la conexión antes de llegar a la conexión final del conjunto motor bomba, también una tuerca unión por si hay que darle mantenimiento a este conjunto. Y los codos a 90 grados tenemos 1, 2 y 3 piezas, dándonos un total de 13.64. El total serían 3.20 más 13.64, sería 16.84. Ya redondeándolo para efectos de simplicidad, pues, o sencillez, 16.85. En la línea de succión debe de administrar el caudal a demanda completa, que sería 1.88 litros sobre segundo. Lo divido entre 1000 y lo paso a metros cúbicos por segundo. Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por, en este caso, la longitud total, 16.85, por la constante K dimensional de tubería de cobre para 1 pulgada 1/4, que son 116.924. Obtenemos las pérdidas de presión por fricción únicamente en la línea de succión, que es 6.9633. Esto es al 100%, recuerden. Entonces, utilizando el ábaco o el gráfico de Flamand, resulta que pues, si yo voy a demandar, en este caso, en litros por minuto, 112.8, que es la demanda expresada en otras unidades, pues resulta que con tubería de 1 pulgada 1/4, pues yo nada más debo de tomar en cuenta el 33%. O sea, hace 2.29, ya para efectos de cálculo redondeado a 2.30. Entonces, de la carga por presión atmosférica disponible tenemos 7.95. De la carga por vapor, 0.3162 metros. De las pérdidas de presión por fricción, ya redondeado, 2.30. Y la carga de succión, ¿cómo se sacó? Únicamente son las verticales en la línea de succión. Sería el 1.50 más los 0.20 que hacen falta directamente para alcanzar esa altura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en este paso? Sustituimos los valores. 7.95 menos la carga de vapor, menos las pérdidas de presión por fricción, menos la altura de succión completa, 1.70, nos da como resultado 3.6338 metros. Lo dividimos por un factor de seguridad, que es 1.1, que sale de Robert L. Mott, que es de mecánica de fluidos, al inicio citado, nos da 3.30. Eso es el Net Positive Suction Head que tú tienes disponible. Entonces, ese disponible debe de ser mayor al requerido, que es el que te da el fabricante. ¿Y cómo lo obtenemos? Y antes de eso, si este dato te sale al revés y llegas a entrar en un punto en donde nomás no encuentras un conjunto motor bomba que te pueda dar el ancho, ¿qué es lo que puedes hacer? Instalar en esta parte de aquí, sería lo más cercano a lo que es la conexión final. Aquí tendrías que colocar una derivación con una T y hacia arriba para colocar esta válvula especial para expulsar aire. Esta es especial para cavitación, no es las que comúnmente se venden para tomas domiciliarias, esta es especial. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir esto? En este punto donde se reduce el diámetro de entrada por el impulsor y las hélices, es donde va a empezar a producirse la cavitación. En este punto, pues, ¿qué es lo que va a permitir en este caso esta válvula? Pues purgar lo que es en este caso esas burbujas. Es muy importante hacerlo de esta forma. Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo sí tengo ese dato? ¿Cómo lo puedo encontrar? Por ejemplo, del fabricante que hace un momento habíamos analizado, conjuntos motor bomba Franklin Electric. Así como tú encontraste los 25 pies, que fue lo que cambiamos por efecto del rango de paro y arranque del presostato y de la carga precargada en el tanque, trazamos la horizontal, que se intersecta en una curvatura de un conjunto motor dentro del rango de eficiencia, que en este caso fue la de 1,5 caballos. Bajamos una línea, encontramos lo que es el gasto que nos proporciona, que vimos que es mayor a nuestra demanda, y estas tablas van a tener otra curvatura. Ahí donde se intersecta, prolongamos nuevamente una horizontal y encontramos el Net Positive Suction Head requerido, que es el que te da el fabricante. Este dato también está en pies, nos da un total de 5 pies. 5 pies es equivalente a 1.524 metros. Si hacemos esta comparativa, lo que acabamos de encontrar es mayor al que te da el fabricante. ¿Qué es lo que nos quiere decir este resultado? Que si yo instalo este conjunto motor bomba en mi diseño hidráulico, no va a cavitar. Por consecuencia, pues no va a implosionar el agua llegando a lo que es el impulsor. Ahora bien, haciendo un pequeño comercial de esto, miren, aquí te muestro otra marca muy comercializada acá en México.
Lamentablemente, como yo te decía, no todas las tablas te las vas a encontrar con toda la información que tú quieras, pero vean esta tabla, igual te trae el rango recomendado, te trae los metros o la carga dinámica total, igual la haces intersectar en esta curvatura, bajas y encuentras la capacidad en litros por minuto, litros por segundo o galones por minuto. Si tú sigues esta curvatura, y miren, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio nada más. Vamos a suponer aquí a la mitad, entre 20 y 15, donde se intersecta, bajo, ¿qué es lo que voy a encontrar? El caudal que me da. Y si sigo bajando, ¿qué voy a encontrar? Una curvatura de eficiencia. Prolongo una horizontal y aproximadamente son 40%, ¿no? Entonces, esta marca es buena, la verdad se vende muy bien, se habla muy bien allá afuera, pero vean que no tiene una eficiencia de la que se habla mucho allá afuera, que a veces dicen o se estima, ¿no? Que del 80-90%, ¿no? Por ejemplo, te muestro otra de un mayor rango, que son conjuntos motor barmesas, pues están muy bien y aparte son muy caros, pero la verdad es que valen mucho la pena. Vean aquí, es una tabla completamente diferente o gráfica. También nos trae el Net Positive Suction Head requerido. Y aquí nos trae, pues en este caso igual, la carga dinámica total a la que pueden trabajar y las eficiencias. Y dense cuenta que pues, la mayor eficiencia de estos conjuntos motor bomba es de 68%. No alcanza ni el 90 ni el 80%, o al revés dirían, que se dice mucho allá afuera. Por eso yo les sugiero que calculen con el 50%. Aparte, no todos los conjuntos motor bomba te van a decir a qué eficiencia pues van a trabajar, ¿no? También otro dato importante es pues los diámetros de conexión. Aquí te dice que la succión es de 2 pulgadas, el NPT, que es el National Pipe, que es la rosca estandarizada, y en descarga, que es la tubería que sale por la parte superior, es 1,5 pulgadas. Ojo, y aquí algo muy importante, estos diámetros nominales no se deben de cambiar, porque estos diámetros nominales probados en laboratorio dan estas gráficas de rendimiento, carga dinámica total con el caudal. Muchas veces se llega a cambiar en obra, pero si tú cambias estos diámetros nominales, completamente estás cambiando esta gráfica. O sea, siempre se debe de respetar esos diámetros que te da el fabricante. Y de hecho, en los manuales de instalación, ahí te lo dicen. No se debe de cambiar. Ahora, ¿qué vamos a calcular por último? Lo que es la capacidad del tanque. Un tanque metálico con membrana por dentro y aire precargado va a traer una parte de volumen útil de agua, el volumen de agua remanente y una parte de volumen del aire. Estas son las fórmulas, aquí pongo la referencia bibliográfica al inicio citado. Son unas fórmulas muy sencillas, también los encuentran en el manual de ingeniería del IMSS, en el tomo o en el capítulo de instalaciones hidráulicas. Primero vamos a calcular el tipo de ciclo de bombeos. Los tipos de ciclo de bombeos pueden ir desde un rango de 1 hasta 6 ciclos. Lo recomendado es de 4 a 6 ciclos. ¿Qué es eso en este caso de ciclos? Si yo hago que el sistema funcione con menores ciclos, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se traduce en que la bomba va a trabajar menos. ¿Por qué razón? Porque el tanque va a ser muy grande. Si yo hago que trabaje con el máximo recomendado, que son 6 ciclos, quiere decir que en una hora el conjunto motor bomba aproximadamente se estime que funcione 6 ciclos. Por consecuencia, a mayor trabajo quiere decir que el tanque va a ser pequeño, porque a menor volumen pues se va a acabar más rápido y por ende el conjunto motor va a trabajar más, ¿no? Aquí es una estrella afloje, aquí es lo que voy. Aquí ya depende mucho. Lo puedes calcular con el menor ciclo o con el mayor ciclo y tú lo puedes comparar con tu cliente, pues cuál es el que te puede costear, ¿no? También tomen en cuenta que un tanque muy grande, pues quiere decir que el espacio, el cuarto de máquinas, pues tiene que ser concorde a lo que es en este caso las dimensiones. Me ha tocado ver cuartos de máquinas en donde para efectos de mantenimiento ni el técnico ni puede estar maniobrando ni pasar bien porque el cuarto de máquinas es muy pequeño, porque supuestamente lo dimensionaron a tanques muy pequeños, pero a la hora de las horas pues resulta que necesitaban un tanque mucho mayor, ¿no? Después el volumen útil es la capacidad teórica del tanque, y si habla de teórica, veamos este gráfico del lado derecho, porque muchas veces se idealiza que dentro del tanque todo el espacio se almacena de agua, y no es cierto. Una parte es el aire precargado a presión, que es lo que nos permite su funcionamiento cuando el conjunto motor bomba está apagado, ¿no? Es lo que ocasiona la presión. Entonces, ese es un caudal, una demanda, una capacidad teórica. Después vamos a obtener el volumen útil real,
que es la capacidad real que se ocupará dentro del sistema hidráulico, y gracias a eso podemos obtener el volumen final o volumen total del tanque de almacenamiento. Con este dato es con el que debemos ir a fábrica a obtener esa demanda, ¿no? No hacerlo, vuelvo a lo mismo, con el volumen útil. Porque, por ejemplo, si tú dices que requieres un tanque de 210 litros, vas con este valor y compras, pues resulta que no va a ser realmente esos 210. ¿Por qué razón? Porque no estás tomando en cuenta ya el volumen final por efectos del aire dentro de ese tanque. Ahora bien, vamos a calcular este sistema del tanque con el valor mayor, que son 6 ciclos, para economizar la capacidad del tanque. Vamos a idealizar que el cliente nos dijo que quiere economizar lo más que se pueda. Entonces, lo que tenemos que hacer es una hora, la vamos a transformar en segundos. Una hora tiene 3600 segundos entre los 6 ciclos. Este es el tiempo de trabajo teórico o promedio en el que va a estar trabajando nuestro tanque, que son 600 segundos, ¿ok? Ahora bien, tu demanda total es 1.88 litros sobre segundos. Y aquí te muestro este siguiente tip, si tú lo quieres aprovechar. Si no, no pasa nada. Pero esta demanda o lo que va a estar trabajando el tanque representa el 100%. Pero al igual que los tinacos, cisternas o tanques, por ejemplo, de abastecimiento, por ejemplo, de gas, de combustible, sabemos que pues, no siempre se utilizan al 100%, ¿no? Entonces podemos emplear factores de simultaneidad. Esos factores de simultaneidad lo que te permiten es reducir la demanda del tanque para efectos de tener un espacio pues más pequeño, pero que no sobrepase ese rango de seguridad de funcionamiento, porque no nada más es reducir por reducir, y sobre todo hay que referenciarnos, hay que documentarnos de dónde sacamos ese porcentaje, porque por lo regular siempre se dice, no, es un 50%, un 70%. No siempre va a ser eso, ¿no? Depende mucho de tu proyecto y de la demanda, va en función ese porcentaje. Por ejemplo, yo te presento una gráfica que nos muestra Enríquez Harper, ingeniero del Politécnico. Se me hace una gráfica muy interesante, pero esta gráfica es para proyectos muy, muy grandes. Aquí te dice Enríquez Harper, ¿qué caudal tienes? El consumo máximo posible en litros por minuto. Y tienes dos curvaturas. Si tú tienes un sistema para aparatos comunes o un sistema en donde tienes aparatos comunes más con fluxómetros, aquí es donde nosotros estaríamos en la curvatura del lado derecho. Sin embargo, noten que los caudales que nos está refiriendo Enríquez Harper en su gráfica, pues para que tú la puedas hacer coincidir con esa gráfica y reducir ese 100% de utilidad, pues ya tendríamos que andar en caudales de 400 litros por minuto, y son ya caudales de proyectos pues muy, muy grandes, ¿no? Nuestro proyecto pues está abarcando los 112, ahí por ahí andamos, ¿no? O sea, no intersecta en esa curvatura de fluxómetros. Sí intersecta en la anterior, pero nuestro sistema es combinado, es fluxómetros y también con válvulas. ¿Qué otra gráfica te puedo recomendar entonces para este uso? El ingeniero Sergio Cepeda, en su manual de cálculo de instalaciones hidráulicas, gas, aire, vapor, etcétera, conocido antes como manual Elbex, tiene varias tablas. No se vayan a confundir porque casi se parecen todas. Yo tomé en cuenta esta, la que es oficinas o para edificios similares, pero aquí lo interesante y mucha atención, debe de decir abajo WCs con fluxómetros, porque si no cuenta con esa tipología, porque hay inodoros con tanque, etcétera, pues vas a estar tomando otros valores que no son, ¿no? Entonces, esta tabla sí la podemos utilizar. Las tablas de Sergio Cepeda están como que enfocadas para proyectos pequeños, y aquí no te lo pide en caudal, aquí te lo dice en número de muebles, ¿no? Yo tengo 4 piezas de lavabo, yo tengo 2 inodoros, entonces el total son 6 muebles que va a estar abasteciendo ese tanque. Entonces, en los 6 número de muebles, prolongamos una línea donde intersecte. Yo recomiendo que siempre sea la más alta, que es I es igual a 10 minutos. Ahorita explico qué significa ese valor. Y ahí donde se intersecte prolongamos una horizontal y obtenemos un valor aproximadamente del 45%. Tiene relación. ¿Por qué razón? Porque es un proyecto pequeño. Entonces quiere decir que del 100% podemos dimensionar ese tanque con el 45%. Pero esto es si tú quieres, obteniendo un valor referenciado, sustentado técnicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir?
que del 100% lo más probable, y hablamos de probabilidad porque no siempre puede ser así, puede ser un poquito más, un poquito menos, lo que se puede optar es por un funcionamiento al 45% y que va a ocurrir esa funcionalidad aproximadamente a cada 10 minutos, ¿no? O lo puedes hacer que funcione en este caso a 20 minutos. Pero sabemos que esa ocurrencia suceda cada 10 minutos, pues también es como que algo exagerado, ¿no? Entonces, estamos sobrados, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si la demanda total es 1.88 litros sobre segundo, el 45% sería 0.846 litros sobre segundo. Ojo, y aquí algo muy importante. Este es el consumo máximo probable, pero es para afectar, no de forma negativa, sino es en pro al proyecto, a la capacidad del tanque. No crean que también de la misma forma podemos afectar el conjunto motoroma y el diámetro de la tubería. ¿Por qué razón? Vamos a idealizar que el tanque precargado, hay alguna demanda de población por algún evento, etcétera. Entonces se demanda mucho el uso del lucro sanitario. Se acaba el tanque precargado. Entonces, ¿quién te va a estar echando la mano? El conjunto motoroma va a suministrar agua a los muebles y al mismo tiempo llenar el tanque. Entonces, el conjunto motoroma, el hecho de que no lo bajemos del 100% de funcionalidad es porque si rebasas esa demanda, vas a tener una línea de defensa y ese es tu conjunto motoroma. Un caso muy extremo, reduces la capacidad del conjunto motoroma y también reduces bruscamente el diámetro nominal por efectos de este caudal, pues, ¿qué es lo que va a pasar cuando rebases esa demanda? Pues no te va a dar el ancho. Entonces, únicamente afectamos aquí en pro del proyecto al tanque precargado. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular el volumen útil. Es el tiempo de ciclos de bombeo que hace un momento obtuvimos por el caudal ya afectado, que es el consumo máximo probable, entre 4, que es una constante. Entonces, el volumen útil va a ser en promedio de 126.9 litros, ya redondeado pues casi a 130 litros, ¿no? Pero con este valor, ojo, no te vayas directamente a comprar pues el tanque. ¿Por qué razón? Porque si tú aproximadamente ocupas un tanque de esta capacidad, pues por dentro no te va a permitir alojar esta demanda. ¿Por qué razón? Porque recuerda que hay una parte que la va a ocupar el aire. Para ello, necesitamos aplicar otras dos fórmulas más. El porcentaje de volumen útil real, que es multiplicar una constante que es 90 por la presión máxima menos la presión mínima entre la presión máxima. Para ello es muy importante remitirnos a lo que es en este caso un capítulo de la norma del IMSS titulado Instalaciones Hidráulicas Sanitarias, en donde nos dice que la presión máxima de funcionamiento en un sistema por hidroneumáticos es de 6 kilos sobre centímetro cuadrado, que coincide con la máxima presión de la NOM 008 de Conagua, que es el rango más elevado. Nuestro caso de estudio está ubicado en la Ciudad de México con una presión atmosférica de 0.795 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Y la presión, en este caso, mínima del sistema, pues es 1.40, que es el sistema de paro. Aquí hay algo muy importante y a veces nos llegamos a confundir. A veces en la presión máxima, en vez de tomar en cuenta la presión por norma, toman en cuenta la presión máxima del paro. No tomemos en cuenta eso, es en este caso lo que nos dice nuestra normativa. Si a futuro se llega a cambiar el tanque o se remodela el sistema, si tú haces eso, va a aumentar las pérdidas de presión por fricción. Vamos a pensar en una ampliación del sistema hidráulico. Entonces esta presión ya no va a ser, ¿no? Entonces, si tú dejas dimensionado el sistema con la máxima presión de 6 kilos, a futuro, si quieren hacer una remodelación, la pueden hacer sin ningún problema porque tu sistema ya va a estar sobrado. Entonces, sustituimos los valores. La presión máxima es, de acuerdo al manual de ingeniería del IMSS, que son los 6 kilos, más la presión atmosférica de la Ciudad de México, menos la presión mínima del sistema, que es el sistema de paro, 1.40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, más la presión atmosférica, todo eso entre, nuevamente, presión máxima, que es la presión del manual de ingeniería del IMSS, más la presión atmosférica, y todo eso por una constante, bueno, multiplicado por una constante que es 90. Nos da 60.92%, que es representando el volumen útil. Ahora sí, ¿cuál sería el volumen del tanque de almacenamiento? Son la demanda que yo encontré de volumen útil entre el porcentaje pero expresado en decimal, por eso lo dividimos entre 100, nos da un total de 208.30 litros. Con esta capacidad, ahora sí, con este número, nos vamos con un fabricante, porque ya sabemos que con ese volumen de 200, pónganle ustedes de 200 o 210, 220, ya sabemos que adentro sí podemos almacenar esos 126.9 litros aproximadamente, y no va a ser menos. Ahora bien, haciendo una síntesis, un resumen,
Y aquí viene lo interesante de un conjunto motor-bomba. Los conjuntos motor-bomba son sistemas híbridos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no solamente te puedes casar con una sola marca, que ahorita vamos a hablar más adelante de ello. ¿A qué es lo que voy? Que tú puedes proponer la marca de un conjunto motor-bomba, la marca del presostato diferente y la marca del tanque diferente. No importa, dirían por ahí, que lo tengas campechanado. Lo importante es que tu sistema individualmente se haya analizado y calculado con base a las necesidades. Entonces, para el conjunto motor-bomba necesitamos un conjunto motor-bomba de la marca Franklin. Es un impulsor centrífugo de un caballaje 1,5. Nos va a dar el caudal sin ningún problema. Y aquí viene lo más interesante. Por eso se le llama predimensionamiento de las tuberías. De acuerdo a la ficha técnica de los conjuntos motor-bomba Franklin, la línea de descarga o el diámetro de descarga debe de ser de 1 pulgada y la de succión de 1,25 pulgadas. ¿Por qué razón normalmente vamos a encontrar que la línea de descarga es un diámetro mayor que la que la de descarga? La de succión es mayor que la de descarga, perdón. No siempre es así, a veces son iguales, pero normalmente lo encontramos así. ¿Por qué razón? Porque en la línea de succión es donde le cuesta al conjunto motor más trabajo. Por eso es que a veces pues prefieren muchos utilizar bombas sumergibles. También es válido. Evitas la línea de succión sin ningún problema, ¿no? Y ahora, quizás te estás preguntando ya desde ahorita aquí, oiga, pero si calculamos los diámetros con 1,25 pulgadas, ¿no afecta que lo pongamos ya al final con 1 pulgada? No. ¿Por qué razón? Porque las bombas Franklin tienen muchísima eficiencia, que te pueden dar el caudal de 136,38, que ya es el final, que es arriba de la demanda, con un diámetro de 1 pulgada. Te vas a encontrar con otros conjuntos motor bomba que te pueden dar el mismo caudal, pero necesitan un diámetro mayor, 1,25 pulgadas o hasta 1,5 pulgadas. ¿Qué te está diciendo ahí ese conjunto motor bomba que requiere un diámetro mayor? Que su eficiencia es muy baja, y al tener una eficiencia muy baja requiere un diámetro mayor. ¿Okay? Después nos pasamos con la calibración del presostato. La vamos a dejar calibrada en un rango de 20 psi a 40 psi. Recuerden que pues, se dictaminó de esta forma para que cuando el sistema total, incluso en este caso el aire precargado que esté dentro del tanque, descienda a los 20 psi, esos 20 psi te puedan alimentar toda la instalación sin ningún problema, porque rebasa los 13 metros de carga dinámica total que habíamos encontrado. Y del tanque habíamos idealizado, en este caso, una demanda de 208 litros. Pues comercialmente encontramos uno de 55 galones, que es equivalente a 210 litros. O sea, estamos arribita, casi estamos igual. Ahora, como recomendación, el aire precargado que se inyecte en tu tanque debe de tener una variación de -2 psi siempre. Por ejemplo, si tu sistema va a ser de 20 a 40 psi, el sistema de arranque lo vas a dejar en 18, con el objetivo de evitar un sobrante remanente, y entonces que no encienda bruscamente de golpe, porque luego a veces pasa hasta la aguja del manómetro, se mueve rápidamente y vuelve a descender. Entonces, para evitar ese jalón, le dejamos esos -2 psi por seguridad. Entonces, vamos cerrando. En el video anterior habíamos visto que en el cálculo tradicional encontrábamos este valor, ¿no? Haciendo la ruta crítica, pues lo calculamos o predimensionamos con 1,25 pulgadas todo. Pero ya al final, y aquí es muy interesante a veces la polémica que surge, el conjunto motor Franklin, para darte ese caudal y que no estés afectando las curvas de rendimiento, carga dinámica total contra este caudal, pues te lo puede abastecer sin ningún problema con 1 pulgada. Porque de aquí nos está hablando, como yo te decía hace un momento, que tiene mucha eficiencia. Si yo lo hubiese calculado a lo mejor con bombas Evans, Trooper, etcétera, pues no te aseguro que haya quedado con 1 pulgada, porque como tienen menor eficiencia, y no es que sean malas, y de ahí también su precio son muy baratas. Estas bombas Franklin están arriba de los 15,000 pesos, 10,000 pesos y más barmesa. Entonces tienen mucha eficiencia que te lo pueden dar la demanda con 1 pulgada, ¿no? Y al final del día, en temas de costos, beneficias. ¿Por qué razón? Fíjate aquí en el primer caso, si lo hubieses dejado y analizado de esta forma, ¿qué es lo que hubiese pasado? En estas conexiones debes de contemplar reducciones. Y a mayor reducciones, hablando de tubería de cobre, pues vas a ocupar mayor cantidad de soldadura. Y eso también tienta a que puede ser, entre más conexiones, mayor posibilidades de fugas, ¿no? Y en el caso final, mantienes la presión constante y es con un diámetro menor, que es con 1 pulgada, ¿no? Si en caso de que, por ejemplo, tú dices, es que mi cliente quiere hacer la reducción más posible, pues 1 pulgada, pues la puedes dejar hasta acá,
¿no? Y ya esto, si quieres, en este caso lo conservas. Bueno, esto también no puedes traer de 1 pulgada y después aumentar, ¿eh? Eso también tendría que ser una pulgada como mínimo. Y ya si quieres, de aquí lo dejas 3/4, 3/4, 3/4 y media pulgada, ¿no? Pero como yo te decía hace un momento, aquí ya depende de cada quien, ¿no? De pros y de contras. No podemos decir que una es mejor que otra, porque todas las propuestas, estas 3 que tienes en tu pantalla, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ya depende de tu proyecto que tú llegues a ejecutar, ¿no? Y pues bueno, aquí hablando del tema de lo que yo te decía, ¿no? Los diámetros no los llegues a cambiar, por favor, porque esos diámetros ya van en función a estas gráficas de rendimiento, ¿no? Si tú lo modificas, pues va a estar extremadamente complicado que tú hagas por sí solo esta gráfica de curvaturas. Estas gráficas vienen directamente del laboratorio de fabricante, ¿no? Y pues bueno, no está por demás comentarte, ¿no? Si te vas a encontrar allá afuera algunas recetitas por ahí que te dice, no, pues mira, si tienes tales muebles, utiliza tal diámetro, ¿no? A veces sí es bueno, a veces es malo, porque no toman en cuenta el tema del conjunto motor, que como hace un momento lo vimos, porque quizás muchos ahorita podrían decir, oye, pero es que una pulgada sí, pero porque el caballaje es muy bueno y la eficiencia del conjunto motoroma también es muy bueno. Por eso te lo puede dar sin ningún problema con ese caballaje, ¿no? Y de aquí, pues bueno, también algo muy importante, te vas a encontrar allá afuera con tablitas que también te digan, pues tienes tantos números de piso, llévate tal modelo, ¿no? Hasta te ponen el caballaje y la capacidad del tanque, ¿no? Pero recuerda, y aquí las imágenes hablan de la arquitectura de autoconstrucción, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. No todas las casas de interés social son lo mismo, no todas las casas de interés medio son lo mismo, no todas las casas a nivel residencial de lujo son lo mismo, ¿no? Es muy importante que calculemos, que diseñemos para que el sistema esté basado realmente en las necesidades del proyecto, ¿no? No es que estén malas estas gráficas, ojo, si supongamos que de acuerdo a este cálculo yo encuentre un paquete ya armado que me dé tanto caballaje, caudal, capacidad del tanque, adelante lo puedes hacer, ¿no? Pero estas recetas que se dan allá afuera no son, no es lo bueno, ¿no? Porque incluso hablemos del número de pisos. Aquí te están diciendo, por ejemplo, todos estos casos que son 2 niveles, pero tú puedes tener, por ejemplo, un proyecto y hago un croquis muy básico, que tengas en este caso dos niveles. Aquí tenemos un nivel y 2, pero te puedes encontrar con un proyecto que el diseño de la instalación está muy profunda, ¿no? Te puedes encontrar con proyectos igual que tengan 2 niveles, pero pues la profundidad del diseño es muy pequeña, ¿no? O del terreno. Vaya, pues entonces no hay que generalizar ese tipo de tablas. Digo, no es que esté en contra, ¿no? Como yo te decía hace un momento. Si llegas a calcular tu sistema y hay un paquete que coincide con el tuyo, pues adelante, bienvenido sea, ¿no? Pues bueno, hemos llegado hasta aquí. Les ofrecemos una disculpa si el video fue muy largo, pero esta metodología no se puede reducir lo más, ¿no? Incluso vean el proyecto es muy pequeño. Pero esperemos que les haya gustado, sobre todo, recuerden que hay muchos criterios, lo importante es llegar a un resultado, pero no un resultado nada más porque sí, un resultado que esté fundamentado por procesos metodológicos, ¿ok? Pues bueno, sin despedirnos, te recuerdo que te suscribas si aún no lo has hecho, que nos regales un like, ya que todo esto nos motiva a seguir compartiendo este tipo de conocimiento, a que actives la campanita para que cuando subamos el próximo video te llegue la notificación, sobre todo a que nos ayudes a compartir con tus conocidos en grupos de Facebook, etcétera, para que esta comunidad crezca aún más, sigamos retroalimentándonos y sobre todo si tienes alguna duda o algún comentario, con toda confianza nos puedes escribir, ya sea en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Si necesitas una tabla, algún documento, con toda confianza escríbenos y te la haremos llegar sin ningún costo. ¿Va que va? Pues bueno, que tengan un excelente día, tarde, noche, cuídense y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.